Bueno, la situación en España de trasplante está cambiando porque es un proceso dinámico el trasplante. Y ahora yo creo que estamos en un momento de un cambio importante, en el sentido de que España ha sido y es un país pionero en trasplante de donante cadáver. Eso ha llevado a que el trasplante de donante vivo, que en otros países como los países nórdicos, Estados Unidos, se hace mayoritariamente, en nuestro país se haga un número escaso, aunque está creciendo poquito a poco y lo veremos ahora cuando analicemos ese tema. Pero tenemos que crecer más en ese sentido, porque la población nuestra receptora de trasplante y los donantes, pues lo mismo que la sociedad está envejeciendo, entonces la calidad de los órganos no son los que eran antes, cuando la mayoría de la causa de muerte del donante era un traumatismo craneoencefálico por un accidente de tráfico, eran órganos con más calidad que los de ahora. Entonces supone que hay que hacer un equilibrio entre la calidad del órgano, la edad del donante y la del receptor, para que la vida media del injerto vaya acorde con la vida media del receptor. Y eso por un lado, y también tenemos que ampliar lo máximo posible los donantes con otros recursos, por ejemplo el donante en asistolia, que en España se hace con números muy importantes, pero en centros muy concretos, se hacen en el Hospital 12 de Octubre y se hacen también en el Clínico de Madrid, en el Clínico de Barcelona, pero en Andalucía cuesta que arranque, y porque es un proceso costoso, la infraestructura es costosa de montar, pero también hay que ampliar la donación por ahí, o sea, y también hay que potenciar los trasplantes de doble riñón, por ejemplo, en el caso de riñón, para personas de edad avanzada que van a tener número de nefronas suficientes para vivir, para tener órganos para la expectativa de vida que tengan. Entonces, bueno, digamos que hemos tocado techo en la donación de donante cadáver. Entonces tenemos que la lista de espera que venía estando estable, pues ha crecido en los últimos 5 o 6 años, no de una manera importante, pero ya no se mantiene como antes fija. Eso significa que necesitamos más donantes y bueno, la política tiene que seguir, la política de tener órganos tiene que ir avanzando. Hay que disponer de más órganos de donante cadáver y, en mi opinión, hay que potenciar de una manera clara y tocando los puntos clave en la cadena de la insuficiencia renal, de las consultas de enfermedad renal crónica, el trasplante de donante vivo. Que en nuestro país no hemos tenido necesidad de potenciarlo, porque no es que nos hayan sobrado, pero hemos sido el primer país mundial en trasplante de cadáver, trasplante renal de cadáver concretamente. Entonces, ahora hay un poco que cambiar el chip y pensar en que tenemos que mentalizarnos, también la comunidad científica y la población en general, a que hay que facilitar el trasplante de donante vivo. España es un país muy solidario en la donación de órganos, como se ha demostrado por el hecho de ser el primer país a nivel mundial en tasa de donación y en tasa de trasplante, en este caso de cadáver. Pero evidentemente eso hay que cuidarlo, hay que mantenerlo y además hay que abrir nuevas puertas y mentalizar a la población a que sí que somos muy buenos trasplantando, tenemos números muy altos, la calidad del trasplante es muy elevada, incluso tenemos resultados mejor que en Estados Unidos y vamos a comentarlo ahora en la reunión que vamos a tener, pero lo mismo que la sociedad va cambiando y el perfil del donante va cambiando, el del receptor también, son personas de edad más avanzada, con más patología asociada, tenemos que ir adaptándonos a todos esos cambios sociales y para eso tenemos también que seguir fomentando no el trasplante de donante cadáver, sino el trasplante de donante vivo, el trasplante renal doble en este caso, el trasplante en asistolia. Tenemos que seguir aumentando la tasa de donación porque la lista de espera está creciendo, cosa que no ocurría hasta ahora. Entonces eso inevitablemente tiene que llevar de forma paralela una política de concienciación, a pesar de que seamos un país muy solidario.